Señor, le invito a que abramos nuestras escrituras en el libro de Amós, capítulo 3. Libro de Amós, capítulo 3, donde estaremos por la gracia y la misericordia de Cristo estudiando, ¿cierto?, este libro de Amós, verso a verso. Libro de Amós, capítulo 3, y estudiaremos desde el versículo 2 al versículo 8. Amós, capítulo 3, del versículo 2 al 8, estaremos estudiando la palabra de nuestro Dios. Gracias. Y a medida que lo vamos, ¿cierto?, encontrando, nos podemos ir poniendo de pie para reverencia de la palabra del Señor. Amós, capítulo 3, versículo 2, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hasta ahí la lectura. Vamos a orar al Señor para que nos dé la oportunidad de entender las Escrituras. Padre amado, ya hemos leído esta porción de las Escrituras, la cual leeremos, Señor, en este día. Te suplicamos por la gracia y la misericordia del Dios vivo y santo, que nos seas dando a cada uno de nosotros la sabiduría, el entendimiento, la comprensión acerca de las Escrituras, para que cada uno de nosotros pueda ser alimentado por tu palabra, para que cada uno de nosotros pueda ser alimentado con esta palabra viva y eficaz. Necesitamos, Señor, de este alimento para nuestra alma. Así como nuestro cuerpo físico necesita del alimento físico, así, Señor, nuestras almas, oh Padre, necesitan ser alimentadas. Te lo suplico, denos claridad, denos, Señor, la oportunidad de entender lo que tú, Señor, quieras decirnos. Ábrenos, Señor, el entendimiento para que nuestros corazones reciban este alimento. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando este libro de Amós, versículo a versículo. El título de esta predicación es El Dios soberano, el cual tiene el control absoluto de todas las cosas. Como ya lo hemos visto la vez pasada, el profeta Amós comienza a realizar su profecía principal en los versículos que hemos de ver, ¿cierto?, en adelante. Dentro de esta profecía en la cual se centra este libro es el llamado de atención que el Señor hace sobre el pueblo de Israel. Este llamado de atención que el Señor hace sobre este pueblo, el cual Dios le había prometido muchas cosas, el cual Dios le había dado tanto a este pueblo. Pero este pueblo le pagó mal al Señor. Cuando este pueblo alcanzó prosperidad, alcanzó riquezas, alcanzó un momento en el cual había paz, se olvidaron del Señor. Y lo hemos dicho, eso refleja nuestra humanidad pecaminosa. Que cuando más necesitamos de Dios, nos acercamos más. Pero cuando ya tenemos todo, muchas veces el ser humano se tiende a olvidar de Él. Algo que no debe acontecer con nosotros. También hemos visto que ellos, en primer lugar, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron a su Dios. En segundo lugar, le hicieron daño a su prójimo. ¿Y cuál es nuestro prójimo? El que está más cerca de nosotros. Y a veces podemos ir en una micro
y hay alguien que está cerca de nosotros. Podemos estar en el trabajo y hay alguien que está cerca de nosotros. Podemos estar haciendo una fila en algún lugar, en algún centro comercial, y ahí hay alguien al lado de nosotros. Nuestro prójimo a cual le debemos hacerle el bien, aunque ellos nos paguen con mal. Y en tercer lugar, ellos desecharon la providencia de Dios. Ellos desecharon esta providencia que Dios le había dado, tanto en lo material como también en lo espiritual. Ellos le dijeron a sus profetas, a aquellos que les predicaban, no, ya no los queremos oír a ustedes. Ellos le dijeron a aquellos que eran el ejemplo para seguir, démosle vino para que se emborrachen y así sean como uno de nosotros. Pero debemos ir entendiendo que los hijos de Dios serán castigados si no siguen el camino. Y los impíos, aquellos que se burlan de las cosas de Dios, van a recibir el juicio. Dios, por medio del profeta Amós, les hacía un llamado a que oyeran su palabra, que oyeran la corrección y que oyeran este juicio que Dios les haría. Pues Él le había sacado de la tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra prometida, a una tierra donde ellos lo tenían todo. Pero este pueblo no quería oír. Y ustedes que son padres, algunos de ustedes saben que cuando un hijo ya traspasa los límites, hay que tomar acciones. Cuando los hijos ya traspasan esos límites de ponerse atrevidos, de ponerse muchas veces contumaces, desobedientes, llega un minuto que hay que corregir. Y esa corrección al hijo le duele. Esa corrección le duele. Así Dios debe corregir a sus hijos para que sus hijos de alguna manera entiendan que el proceder de su camino no es el más correcto ni el indicado. Dios les recuerda a ellos que son escogidos de Dios, pues a diferencia de todas las demás naciones, ellos tenían una relación íntima con Dios. Las demás naciones se caracterizaban porque es lo mismo de aquí. Nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, pero no toda la villa que está aquí la está escuchando. Esto nos hace a nosotros más responsables que los que están allá afuera. No nos hace que nosotros debemos discriminarlo o mirarlo por encima del hombro, jamás, porque no hay diferencia. Pero sí existe una diferencia de que el Señor nos está mostrando la revelación de las cosas, el Señor nos está mostrando quién es Él, el Señor nos está mostrando cuál es el camino que debemos seguir. Los escogidos de Dios tienen una responsabilidad de obedecer a su Padre. Dios traería castigo sobre su pueblo. Los siguientes versos nos traerán preguntas retóricas. El profeta mostrará lo importante de tener comunión con el Dios soberano, quien tiene el control absoluto. Uno de los atributos de Dios, porque cuando le vamos leyendo la Biblia, nosotros vamos conociendo a Dios. Pero uno de los atributos de Dios, una de las características que Dios tiene, es que Él es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ni una hoja que cae sin que Él lo haya determinado. Ni siquiera hay una partícula en el espacio de polvo, una pequeña partícula que vuele por ahí sin que Dios lo sepa. Dios sabe todo. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y eso es lo que usted y yo debemos llegar a comprender. Veamos lo que utiliza aquí el profeta. Los profetas muchas veces utilizan preguntas retóricas. Y aquí quiero hacer un alcance de lo que esto significa. En el lenguaje hay muchas herramientas que se utilizan y una de ellas son las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son, a diferencia de las demás, son preguntas que tienen respuesta. Que uno no necesita responderlas para saber lo que aquí está diciendo. Por ejemplo, ¿cómo parte diciendo el verso 3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Se fija? Esto es una pregunta retórica. ¿Pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo? No. ¿Se fija? Es una pregunta retórica porque inmediatamente viene la respuesta. Porque dos personas que no están con un mismo pensamiento, que no están con un mismo espíritu, ¿qué es lo que sucede? En un matrimonio cuando uno quiere tirar para acá y el otro para acá, ¿qué es lo que empieza a pasar ahí? Empiezan a haber dificultades.
Cuando en un trabajo nosotros queremos hacer, por decir, necesitamos mover esta mesa y uno quiere moverla para allá y el otro para allá, ¿vamos a poder cumplirlo? No. Entonces, a eso es lo que el Señor quiere mostrarnos aquí. El verso 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando hablamos de la palabra andar, esta palabra nos debe traer a la memoria que andar significa andar o caminar con Dios. Aquí estos dos juntos no está hablando de gente que está a nuestro alrededor, sino de esta relación íntima que debemos tener con Dios. Porque Dios, Jesucristo a nosotros nos enseñó, cuando nos enseñó a orar, ¿qué nos dijo? ¿Cómo debíamos empezar orando? ¿Se acuerdan? Padre nuestro. Entonces ya no estamos diciendo Dios, porque Dios muchas veces es algo distante. Él ahora nos dice, llámenme Padre. Yo soy su Padre. Y un padre, ¿qué es lo que quiere? Lo mejor para su hijo. Si su hijo necesita algo, su padre le da. Entonces vamos viendo por medio de la palabra de Dios que hay una relación estrecha. Y esta relación estrecha es entre el Padre y nosotros que somos sus hijos. Pero si el Padre, que tiene un determinado camino, tiene unos hijos que no quieren seguir este camino, que quieren alejarse de él, ¿pueden andar los dos juntos? No, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno toma caminos diferentes. Así el pueblo de Israel no puede tener una comunión con Dios si primero no se esmera en tener paz con Él. Para que las relaciones de esposo y esposa funcionen, para que las relaciones de padre e hijos funcionen. ¿Qué es lo primero que debe haber? Comunicación. Comunicación en primer lugar. Y aparte de esa comunicación debe haber paz. Debe haber paz. Y eso lo hemos visto, ¿cierto? Si una madre o un padre se enoja con su hijo, eso quiere decir que no hay paz. Y si no hay paz, usted no puede acercarse. Porque ¿qué es lo que va a transformar esto? En una pelea. Esto se va a transformar en una discusión más grande. Entonces lo mismo cuando nosotros nos desviamos de este camino. Empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Ya no nos estamos de acuerdo a quién, nos andamos de acuerdo a lo que el Señor nos establece. Entonces eso, ¿qué es lo que crea? Un distanciamiento con Dios. Entre más nos alejamos de Él, eso va creando, ¿cierto?, un distanciamiento. ¿Por qué vemos hoy en día? Prendemos la televisión y vemos que se cometen atrocidades, cosas terribles que ni siquiera desde aquí las nombraremos. Hay cosas que van sucediendo en este mundo tan malignas, tan malas. Y uno a veces se pregunta ¿por qué pasan estas cosas? Otros dicen ¿dónde está Dios cuando estas cosas pasan? Déjeme decirle que todas estas cosas malas que van pasando en la vida, o todas las crímenes o cosas que van cometiéndose en la vida, son por estar alejados ¿de quién? De Dios. No esperemos que vamos a tomar buenas decisiones si estamos alejados de Dios. Y eso lo puede usted encontrar en la Biblia, y eso también usted lo puede ver en la vida diaria. Entre más alejados de Dios estemos, más propensos estamos a cometer malas decisiones. Más propensos estamos a errar en el camino y caer en un hoyo profundo que solamente Dios nos puede sacar de ahí. ¿Qué es andar con Dios? Porque dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué es lo que significa andar con Dios? Andar con Dios, hablándolo de manera metafórica, no significa que usted vaya con el Señor de la mano caminando así, ¿cierto? Es una metáfora. Es decir, es un ejemplo básico humano que a nosotros nos quiere decir algo. Andar con Dios significa transitar por el camino en el cual debemos serle agradable por medio de sus ordenanzas y por medio de la fe. Si nosotros andamos en el camino del Señor, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a esmerar? En serle agradable a Él. En dejar de hacer cosas que a Dios no le gusta. ¿Para qué? Para tener paz. Como lo hemos dicho, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de padre e hijo, aún en los trabajos, para que podamos estar en paz, debemos dejar de hacer cosas que a la otra persona le molestan. Y eso significa amor. Es lo mismo acá con Dios.
Pero una cosa debemos comprender. Dios no va a cambiar su manera de pensar por nosotros. Somos nosotros los que debemos cambiar nuestra manera de pensar para amoldarnos a Dios. ¿Por qué? Dios no puede decir, yo estoy contento con esto malo que está haciendo. No, Él no está contento con eso. Piensa en Dios como alguien perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, si nosotros le hacemos caso en todo lo que Él nos dice, ¿cómo nos va a ir? Bien. Es así. Una persona que anda con Dios, una persona que camina con Dios, es una persona que hace en su vida lo que a Dios le agrada. Porque la religión, a diferencia, la religión es solamente un método, venir a la iglesia, sentarse, escuchar, cantar, orar. Pero el cristianismo es mucho más allá que una religión. Porque usted agrada a Dios no solamente cuando está aquí. Nosotros agradamos a Dios en nuestro trabajo, al levantarnos, al vivir nuestra vida, al andar en el centro, donde quiera que nos encontremos, vivimos agradando a Dios. Porque entendemos la premisa o entendemos, ¿cierto?, la idea principal que Dios nos está mirando siempre. Él siempre nos está mirando. Donde quiera que estamos, Dios está ahí, poniendo sus ojos. Y digámoslo, hay un dicho humano que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Quiere decir, ¿cierto?, que una persona que se ame y si está haciendo otra cosa que la otra persona no se entere, va a seguir. Pero hay una cosa hay una cosa importante, Dios lo ve todo. Entonces, no, eso no es aplicable a Dios. No es como decir yo aquí me voy a comportar de una manera y afuera voy a ser otra persona, no. Porque Dios está en todo lugar. Entonces, mostrar nuestro amor hacia Él va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo que debemos irlo llevando a cabo en nuestra vida. Dios no nos dice cambia ahora al tiro, no. Son pequeñas muestras de amor que uno va dando de a poco, de a poco. Se va a caer, sí, pero el Señor lo va a levantar y va a seguir siéndole agradable, porque el hacer obras no es para ser salvo, el hacer obras es para mostrar el amor que le tenemos a Dios. Entre más cumplamos sus ordenanzas, entre más andemos y transitemos en su camino, es mostrarle cuánto lo amamos. Y es lo mismo, y esto usted después lo aplica con el esposo o la esposa. Esto después usted lo aplica en su familia. Esto después usted lo aplica en su trabajo y en cualquier área de su vida. ¿Cómo usted le puede mostrar el amor a las personas? Haciendo algo por ellos. Y esto lo hemos explicado muchas veces. Para las personas del mundo, amor significa, ¿cierto? ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien yo te amo? Yo creo que muchas veces, ¿cierto? Pero ¿cuántas de esas personas siguen con nosotros hasta el día de hoy? Quizás no las vimos nunca más. Entonces eso quiere decir que ese amor era verdadero o falso. Era falso, ¿sabe por qué? Porque dice la Escritura esto: el amor nunca deja de ser. Cuando uno ama verdaderamente, ese amor sigue a pesar de lo que vaya pasando. A pesar del tiempo que vaya pasando, ese amor debe permanecer. Por eso, si se ha fijado, hay un amor de padre e hijo que eso se da. A veces los pueden estar distanciados, a veces pueden estar peleados, a veces pueden estar lejos, pero ese amor todavía sigue. En una pareja, para que puedan seguir. Recuerde que todos nosotros cometemos errores, muchas veces nos enojamos, pero para que la relación funcione, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconocer nuestro error. Es decir, yo fallé en esto, en esto, en esto. Y no lo voy a volver a hacer. Y eso significa amor. Y la otra persona que ama, ¿qué va a decir? Te perdono. ¿Y perdonar qué significa? Olvidar. No volver a sacar eso de nuevo, ¿me entiende? Por eso cuando Dios perdona, Él se olvida de lo que nosotros hicimos. Así después nosotros debemos aplicarlo a nuestras vidas. Y eso que va a realizar una reconciliación. Y eso va a transformar esa relación en una relación más cercana, más íntima, más fuerte. Andar con Dios. En San Juan 14:6 nos dice el Señor de esta manera. San Juan 14:6. Porque debemos entender lo que significa andar con Dios. Porque andarán dos si no estuvieran de acuerdo. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así la Escritura. San Juan
capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo en primer lugar dijo, yo soy el camino. Entonces, si nosotros queremos andar con Él, ¿dónde debemos andar? En su camino. Debemos andar en su senda. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. El Padre, ¿dónde está? En el cielo. Es decir, nadie va al cielo si no camina por el camino de Cristo. Nadie. No hay nadie que pueda ir al cielo si no transita por este camino de la palabra de Dios. Porque este camino es el que nos lleva al cielo. Porque este camino se llama Cristo. Porque fue Cristo quien en la cruz del Calvario derramó su preciosa y bendita sangre por nosotros. Fue Cristo quien tomó nuestro lugar. Porque ¿quién debía ser crucificado en la cruz? Nosotros. Nosotros debíamos estar ahí. Pero Cristo tomó nuestro lugar y fue crucificado. Y Él nos transfirió por la fe su pureza. Y toda nuestra maldad, tanto de pasado, presente y futuro, fue cargado sobre Él. Esa es la importancia de conocer este camino del Evangelio. Pues Cristo dijo, yo soy el camino. Mateo 7:13, Mateo capítulo 7, versículo 13, hablando de lo que significa andar en Cristo, es andar en su camino. ¿Y de qué se trata este camino? Mateo capítulo 7, versículo 13, nos da una mirada o nos da características de lo que significa transitar en este camino, de andar con Dios. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice así la Escritura. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. La palabra de Dios habla de que este camino del Evangelio es un camino cuya entrada es estrecha. En cambio, el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Un camino ancho. Y aquí muestra las dos religiones. Una, que es el camino angosto, el camino estrecho, es el camino del Evangelio de Cristo. El camino ancho son todas las demás religiones por las cuales las personas siguen. Todas las demás religiones, ¿a dónde llevan? A la perdición. Pero el camino estrecho es el único que nos lleva a la salvación. Entonces, al hablar de un camino estrecho, hablamos de que su entrada es un camino en el cual yo debo entrar solo. ¿Me entienden? Porque en este encuentro, usted debe encontrarse con ¿quién? Usted y el Señor. El Señor y usted. En este camino estrecho que es el Evangelio, no es apto para los que quieran andar bajo sus propios pensamientos. No es apto para aquellos que quieren andar bajo sus propios pensamientos o ordenanzas. Este camino estrecho es para dejar atrás todas las cosas que nos puedan estorbar. Porque en ese camino solamente puede entrar usted. Sin ninguna cosa que pueda, ¿cierto? Porque si nosotros quisiéramos entrar, por ejemplo, con un auto por ese camino, no podemos. Si nosotros quisiéramos entrar con una casa por ahí, es decir, con las cosas materiales, no van a caer ahí. Para entrar por este camino debemos estar dispuestos a dejar todo lo que nos estorbe. Pero este camino, que es el camino de Cristo, dice que es estrecha y el camino es angosto. Es un camino angosto. Y muchas veces, no sé si le ha pasado al meterse en un vehículo, si uno se mete por un camino angosto, si usted se metió por ese camino, no se puede dar la vuelta, ¿me entiende? Es un camino que tiene que seguir adelante. Así es el camino del Evangelio. Usted sigue hacia adelante, pero sigue hacia adelante sin mirar para atrás.
Sigue hacia adelante sin devolverse. Sigue hacia adelante hasta que llega a ese lugar tan hermoso como lo es esta salvación. Y dice, son pocos los que la hallan. Son muy pocos los que la hallan. Este camino del Evangelio, transitar por este camino angosto, sabemos que la salvación es solo por gracia, pero a su vez no es sencillo este camino. No es sencillo caminar con Dios. Se necesita el conocimiento de su verdad, se necesita arrepentimiento, se necesita sumisión a Cristo como Señor y se necesita el deseo de obedecer su palabra. Para andar por este camino del Evangelio, para andar con Dios, para estar de acuerdo con Él, en primer lugar debemos conocerle. Porque ¿cómo podremos servir a alguien que no conocemos? ¿Cómo podremos servir a alguien que no sabemos nada de Él? Es por eso que aquellos que se acercan a Cristo, indudablemente o inseparablemente se empiezan a acercar ¿a quién? A su palabra. Porque no es como acercarse a un Cristo que yo lo pueda formar bajo mis propios pensamientos, no. Es un Cristo que ha dado una revelación especial de 66 libros llamado la Biblia, en el cual usted le va conociendo. Necesita conocer a Dios para caminar con Él. Necesita de arrepentimiento, porque somos seres humanos caídos, seres humanos con muchas debilidades, seres humanos que le vamos a fallar al Señor. ¿Y qué necesitamos cuando fallamos? Reconocer, arrepentirnos. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. Necesitamos cambiar nuestro mal camino, nuestra mala percepción de las cosas y cambiarlas por la palabra de Dios. En este camino necesitamos sumisión a Cristo como Señor. Para andar con Cristo debemos ser sumisos. Y vemos hoy en día en la humanidad lo que menos hoy en día estamos viendo es sumisión. Porque ¿quién quiere someterse a alguien? Nadie. La gente no quiere someterse al Estado, la gente no quiere someterse a las autoridades, las personas no quieren someterse a ninguna cosa. Pero cuando entramos por esta puerta estrecha, nos sometemos ¿a quién? Al Señor. Por eso le llamamos Señor. ¿Qué significa Señor? Significa amo. Porque Señor se utiliza por respeto, ¿cierto? Los ingleses dicen Mister, dicen Sir, pero este Señor es de amo. Él es mi amo. Él es quien me ordena, Él es quien me manda, Él es quien me dirige. Aquellos que se acercan a Cristo le reconocen no solo como un Salvador, y eso debemos aprenderlo también en evangelismo y repasarlo. No solo debemos presentar a Cristo como un Salvador, porque nunca tendremos un Salvador si no tenemos un Señor a quien obedecer, a quien someternos. Y luego dice, y debemos tener el deseo de obedecer la palabra de Dios. Si el Señor toca nuestros corazones por su Espíritu Santo, si Él permite que nazcamos de nuevo, vamos a tener ese deseo de obedecer la palabra de Dios. No estaremos aquí por una imposición, no estaremos aquí porque alguien nos obligó a estar aquí. Estaremos aquí porque Cristo, en su llamamiento eficaz, nos ha traído hasta este lugar y nos ha hecho nuevas criaturas. Él nos ha hecho nacer de nuevo y ese nacimiento ha traído consigo una necesidad. Y esa necesidad es por Cristo, por el Señor. No por una religión vacía y seca, sino por Cristo. Por ese deseo y ese anhelo de conocerle. Pero le dije, este camino no es sencillo. Es algo que debemos cultivarlo. Ese deseo se cultiva. Esa necesidad debe irse buscando. Y ampliando mucho más esto, lo que es andar con Cristo. Porque dice, vamos a andar antes si no estuvieran de acuerdo. No. Pero para estar de acuerdo con Cristo, hay que andar con Él. Hay que obedecerle. Vamos a Gálatas 5:16 para profundizar más acerca de lo que es andar con Cristo. Gálatas
capítulo 5, versículo 16. La palabra de Dios nos va dejando cada vez más claro lo que significa andar en Cristo. Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Dice así: digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquellos que quieren andar con Dios, aquellos que quieren caminar con el Señor, aquellos que quieren estar de acuerdo con su camino, deben andar ¿en qué cosa? En el Espíritu. Y recuerde que el apóstol Pablo había dicho que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, estamos hablando de ser llenos de la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu para andar en Él. Porque si no conozco a Dios, no conozco lo que Él me ordena, lo que Él me dice, ¿cómo me voy a someter a Él? No puedo. Pero a medida que le voy conociendo, voy caminando por el camino del Espíritu. Y el camino del Espíritu se diferencia del otro camino, porque el otro camino es satisfacer, ¿qué cosa? Los deseos de nuestra carne. Vamos ampliando un poco más. Verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En primer lugar, debemos distinguir que aquellos que han nacido de nuevo, no se le ha quitado toda su naturaleza pecaminosa. Aquellos que han nacido de nuevo tienen una conciencia hacia Dios. Pero todavía hay una naturaleza pecaminosa dentro de sí. Todavía está ese deseo de la carne. Entonces, tiene una persona que ha nacido de nuevo, tiene el deseo del Espíritu, pero también tiene este deseo por las cosas del mundo, por las cosas de la carne. Pero aquellos que andan en el camino del Señor, ¿siguen qué cosa? Las cosas del Espíritu. Y no satisfacen ese deseo carnal. Y aquí lo va ampliando más. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Debemos ser guiados ¿por quién? Por el Señor. Debemos ser guiados ¿por quién? Por su palabra. Debemos estar dispuestos a ser guiados por las Escrituras. Y va ampliando más todavía. ¿Qué significa andar en la carne? Y manifiestas, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, en primer lugar, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Adulterio, en primer lugar, para ir entendiendo un poco las palabras, hay personas que no saben mucho lo que significa, pero adulterio significa que una persona casada engaña a su esposo o a su esposa con otra persona, de manera sexual, ¿cierto? Eso es adulterio. Fornicación. ¿Qué es lo que es el deseo de la carne? La fornicación. ¿Y qué es lo que es la fornicación? Tener relaciones sexuales antes de casarse. Inmundicia. Ahí empieza, ¿cierto? Todo mal pensamiento, lascivia, el deseo inmoderado sexual. Vemos también la idolatría, las hechicerías, las enemistades. Debemos dejar los pleitos, debemos dejar los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, la herejía, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo puedo distinguir si he nacido de nuevo? Porque una cosa es que uno peque y otra cosa es perseverar en el pecado. Aquellos que perseveran en el pecado, aquellos que pecan deliberadamente, nunca han nacido de nuevo. Nunca han recibido lo que es esa transformación obrada por el Espíritu Santo. Porque para estar aquí uno no está con sus propias fuerzas, no puede. Es imposible. Es imposible acercarse a Cristo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Él nos permita nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, Él hace que nosotros dejemos de hacer las cosas malas que antes hacíamos. Pero
debemos mostrar obediencia a lo que es andar en su camino. Debemos desprendernos de todas estas cosas. Aquí no dice que no vamos a ser atacados por todo este tipo de cosas. Aquí dice que nosotros no debemos practicar estas cosas. No debemos hacer de nuestro estilo de vida este tipo de conducta. Porque si nosotros perseveramos en estas cosas, si nosotros seguimos este camino ancho de seguir estas cosas, ¿qué va a pasar? No vamos a heredar el reino de los cielos. No esperemos llegar al cielo si estas cosas persisten en nuestro diario vivir. Pero verso 22, aquellos que han nacido de nuevo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si Dios le ha hecho nacer de nuevo, si Dios por medio de su Espíritu Santo le ha renovado y le ha transformado, ¿el qué ha puesto en usted y en mí? Amor. Y usted puede decir, pero yo ¿cómo puedo amar a los hermanos en la fe? Si no son de mi propia sangre, si son personas que no las veo siempre, ¿cómo puedo llegar a amarlas? La única manera en que usted ame a sus hermanos en la fe es si el Señor le ha hecho nacer de nuevo. Porque piense, ¿con quién va a estar en el cielo para siempre? ¿Será acaso con la gente de este mundo? ¿O será con sus hermanos en la fe? Pero ese amor, y usted puede decir, es que yo no siento ese amor por mis hermanos. Yo no siento este amor, esa necesidad de saber cómo están. Esa necesidad de saber qué le está pasando en su vida. Yo no siento esa necesidad. Déjeme decirle que si usted verdaderamente no lo siente es porque no ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, tiene que ser esa pequeña necesidad, porque esto también hay que cultivarlo. Esto también hay que trabajar ese amor. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene ese amor. Y una de las cosas, ¿cierto? También tiene paciencia. Usted puede decir, es que cuando estoy en algún lugar, a mí me pasa muchas veces manejando y la gente se tira, uno muchas veces pierde, ¿qué cosa? La paciencia. Y uno a veces digo, no, yo soy una persona de poca paciencia. Pero si ha nacido de nuevo, la tenemos. La tenemos. No podemos decir yo no tengo paciencia. Sí la tenemos. Si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha puesto la paciencia en nosotros. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole libertad a las cosas de la carne y estamos dejando lo que es el fruto del Espíritu. Cultivemos la paciencia, porque si el Espíritu Santo nos ha renovado, Él ha puesto estas cosas en nosotros. Y así todo lo que vamos viendo, ¿cierto?, por medio de esto. Andar con Cristo es estar dispuesto a obedecer a Dios por medio de las Escrituras y rechazar los deleites carnales. Vemos en la Biblia ejemplos, y le invito a que vayamos al libro de Génesis 5, ejemplos de hombres que caminaron con Dios. Génesis, capítulo 5, verso 24. Génesis 5, 24. Nos va mostrando que esto no es una utopía, esto es una realidad que cada cristiano debe vivir. Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice así la Escritura. Y vamos a leer mejor desde el verso 18 para entender el contexto. Génesis 5, 18. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y tuvieron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y mire lo que dice. Y caminó Enoc con Dios, después de haber engendrado a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Aquí no quiere decir que este hombre llamado Enoc salía por las tardes y se ponía a caminar con el Señor al lado de él. No, caminar nuevamente, estamos hablando en metáfora, estamos diciendo andar en su camino. Enoc anduvo en los caminos de Dios. Enoc no le dio deliberación a los deseos de la carne. Enoc
siguió esta puerta estrecha. Enoc siguió este camino que es solo por gracia, pero no volviendo atrás, porque él quería hacerle agradable a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que caminan con Dios tienen por fin el que el Señor se les dé. Porque yo creo que usted y yo queremos llegar allá. Yo creo que si estamos aquí es porque tenemos esa confianza y esa fe de que si hoy en día nos toca partir de esta tierra, nos iremos con el Señor. Y se acabará todo. Se acabarán nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones, se acabarán nuestras enfermedades, se acabarán todas esas cosas, esas lágrimas que han brotado por nuestros ojos. Pero debemos serle fieles. Debemos ser fieles al Señor. No para obtener salvación, porque la salvación es por gracia, sino para mostrar cuánto amamos a Dios. Él lo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Nunca mostraremos, porque hay tanta gente que dice, si yo amo a Dios de una manera tan grande, si yo le amo, hay canciones que dicen, Señor, yo te amo más que a mi vida, dice el hermano. Pero cuidado, amar a Dios es poner por obra su palabra. No nos conformemos a ese amor de labios, como dijo el Señor acerca de este mismo pueblo de Israel, al cual Amós está predicando. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. No querramos solamente de labios mostrar que amamos a Dios, mostrémoslo en nuestro caminar. Y usted no necesita mostrarme a mí eso, muéstrele a Dios cuánto le ama por medio de su obediencia. Tenemos ejemplos también de Génesis 6. Génesis 6, verso 8, perdón. Génesis 6, verso 8. Génesis 6, verso 8, dice la Escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Se fija cómo empieza la elección de Dios? Dice, Noé era la mejor persona del mundo. No, dijo Noé halló gracia. Es decir, halló un favor que él no merecía. Halló un favor en el cual él no había hecho méritos para obtenerlo. Dios lo miró y lo amó. Y lo amó con su gracia. Dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y por qué Noé era justo? ¿Por qué Noé era perfecto en su generación? ¿Acaso porque él tenía el poder para comportarse bien? No. Era porque él era una persona que había sido transformada por el Espíritu de Dios. Era una persona que tenía a Dios viviendo ¿dónde? Aquí. Porque eso es lo que necesitamos, que Dios viva aquí. No necesitamos tener a Dios aquí al lado, lo necesitamos tener acá adentro. Necesitamos a Jesús aquí. No como una religión de un lado, no, lo necesitamos aquí. Para que Él pueda llenar esto, lo cual es nuestro corazón. Yo creo que cada uno de nosotros necesita de Jesús. Génesis 17 nos muestra de un hombre llamado Abraham, el cual hizo lo mismo. Si cada cristiano, cada hijo de Dios, indudablemente debe caminar con Él. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, al pequeño Rodrigo, por la misericordia del Señor. Génesis 17:1, dice la Escritura así, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le dice el Señor cuando se encuentre con este hombre? Yo soy el Dios que tiene todo el poder. Anda, o sea, camina. Anda delante de mí y sé perfecto. Usted puede decir, pero lo que le está pidiendo el Señor aquí es algo imposible, porque ¿quién de nosotros puede ser perfecto? Pero el Señor le dice, anda delante de mí. Anda delante de mí. Sigue este camino. Sigue este camino. Porque el Señor iba a abandonar a Abraham. No. El Señor iba a estar en las debilidades de Abraham, como iba a estar en las fortalezas de él. El Señor iba a estar cuando Abraham estuviera bien,
y también cuando Abraham estuviera mal. Si usted lee el contexto es así. Y eso es lo maravilloso que tiene el Señor. Porque cuando lo conocemos a Él, vemos lo perfecto que Él es. Hay una cualidad de Dios, lo cual se llama santo. Dios es santo, santo, santo. Y eso quiere decir que Él es diferente. Él es tan puro, Él es tan limpio. Él es tan incomparable que usted puede decir, pero ¿por qué yo no puedo ver a Dios? Hubo un hombre que quiso ver a Dios. Y el Señor le dijo, no hay hombre que me pueda ver y vivir. Porque si le viéramos en su santidad, al estar en nuestra condición humana, moriríamos al instante. Seríamos destrozados al instante. Pero el Señor sabe lo que hace en aquellos hijos de Dios que caminan o que entran por este camino angosto. El Señor los santifica, los hace santos. ¿Para qué? Para que puedan entrar y tener una comunión con Él. Eso es lo que el Señor va haciendo en nuestros corazones. Tenemos una santificación progresiva. Somos llamados a ser como Cristo. Porque el llamado aquí no es que usted sea como yo o que sea como algún hermano. Aquí nosotros no nos andamos midiendo uno con lo otro. No, yo soy más espiritual que tú soy más espiritual que yo. No. Aquí somos llamados a ser como Cristo. Y cuando miramos a Cristo, vemos que nos falta tanto. Cuando miramos a Jesús, veo que nos falta tanto. Cuando el Señor me salvó hace 10 años atrás, podía decir y mirar a Cristo y ver que me falta tanto. Y han pasado 10 años desde que el Señor me transformó. Y puedo ver que todavía me falta tanto. Porque cuando usted lo mira a Él es algo que es tan grande. Pero nunca debemos perder nuestra mirada. Debemos mirar siempre a Cristo. Siempre debemos mirarlo a Él. Porque a ese punto debemos mirar. También no olvidamos que tenemos una santificación posicional. Entonces, tenemos una santificación posicional y tenemos una santificación progresiva. Le voy a explicar lo que significa esto. La santificación posicional quiere decir, para acercarse a Dios, ¿cómo debemos ser? Si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Hasta ahí bien. Para poder acercarnos a Dios, debemos tener una santificación posicional. ¿Y cómo la adquirimos si nosotros, aunque estamos en esta vida, aunque hemos nacido de nuevo, no somos santos perfectamente? Fallamos igual. Entonces, ¿cómo podemos tener una santificación posicional? A través de Cristo. Somos santificados por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Por eso somos llamados santos. La Iglesia Católica muchas veces le llama santos a ciertos hombres de la historia, pero no a toda la Iglesia. Pero si usted lee la Escritura, va a darse cuenta que cada integrante de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia invisible, cada integrante de la Iglesia invisible, como debe ser santo. Según lo que explica la Iglesia Católica, los únicos que van al cielo son los santos nomás, y todos los demás, ¿a dónde van entonces? ¿Se fijan? Pero para tener una santificación posicional debemos poner nuestra fe ¿en quién? En Cristo. Cuando usted pone su fe en Cristo, Cristo le transfiere la santidad de Él a nosotros por la fe. Y el Padre ha cargado toda nuestra iniquidad y pecado sobre Él. Entonces eso nos hace tener una santificación posicional ¿por medio de qué? Por medio de Cristo. Si alguien le dijera, oye, ¿y tú quién te creí? ¿Cómo te atreves a llamarte santo? Yo soy santo no por mis méritos, soy santo por lo que Cristo ha hecho por mí. Amén. Ahí está nuestra santidad. Cuando el enemigo quiera recordarnos nuestro pasado, debemos decirle, soy santo por medio de Cristo. Por medio de Cristo, y esa santidad nadie me la puede quitar. Porque posicionalmente soy santo por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, en esta obra de transferencia. Pero también hay una santificación progresiva. Posicionalmente somos santos, pero progresivamente debemos seguir esta santificación. Porque somos santos, pero a la vez al ser seres humanos caídos,
y renovados a la vez, muchas veces vamos a caer. Muchas veces vamos a pecar. Muchas veces vamos a fallar. Pero el Señor no quiere que nosotros permanezcamos en nuestras fallas y en nuestras caídas. El Señor quiere que nosotros progresivamente vayamos avanzando en esta santificación hasta llegar a ser como Cristo. La palabra de Dios dice: el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Yo no hago la obra en usted. Usted no hace la obra en mí. El que está trabajando en nosotros, ¿sabe quién es? Es Dios. ¿Y Dios ha dejado un trabajo botado alguna vez? ¿No? Los seres humanos, ¿cierto? A veces usted le paga a un maestro para que le haga un trabajo y el maestro a veces llega hasta cierto punto y se va y ahí nos deja. No terminó el trabajo. Pero si algo yo le puedo asegurar por medio de las Escrituras es que Dios, si comienza a trabajar en usted, Él va a perfeccionarlo para que usted y yo seamos como Cristo. Cuando lleguemos al cielo, nadie va a ser más grande que el otro. Todos vamos a ser como Cristo. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Porque nuestra vida, dice el proverbista, debe ser como la luz de la aurora. Cuando sale el sol da la claridad al tiro. No. ¿Se acuerda cuando va saliendo el sol? De poquitito, de poquitito. Hasta que llega al punto más alto y está todo claro. Así es nuestra santificación. Porque hay gente que dice: no, usted tiene que cambiar al tiro y usted al tiro tiene que... No. El Señor va haciendo esta santificación progresiva en nosotros. Nos va cambiando. Y después va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta el Señor cómo nos ha ido cambiando. Cómo llegamos y cómo el Señor nos tiene ahora y cómo el Señor nos tendrá en el futuro y cómo el Señor nos tendrá más adelante cuando lleguemos a ser como Él. Porque para estar con Él y tener una comunión con Él y poder verlo, debemos ser como Él. Para no mirar a Dios desde lejos, sino estar ahí con Él. Que ese es el deseo más grande que nosotros tenemos como cristianos. Para el pueblo de Israel no era diferente. Ellos también, y vamos al libro de Levítico, debían tener una santificación posicional y una santificación progresiva, porque eso es parte de andar con Él, de andar con Cristo. Levítico 16, 19. Levítico 16, 17, perdón. Levítico 16, 17. Porque los israelitas de la antigüedad no son salvados por las obras, también fueron salvos por la gracia. Levítico 16, 17. Mire lo que dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos de alrededor del altar. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Hasta ahí la cita. Cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando antes de que Cristo viniera. Nosotros ahora vemos las cosas desde ya más acá, desde el futuro. Por nosotros, ¿quién murió por nosotros? ¿Quién derramó su sangre? Cristo, ¿cierto? Pero cuando usted estaba en el Antiguo Testamento, Cristo estaba en el futuro. Entonces, había un pacto que ellos tenían en el Antiguo Pacto, que ellos tenían que sacrificar un animal. Porque un animal no tenía pecado, un animal era alguien limpio, y ese animal no debía tener ninguna tacha, debía estar pero enterito. Era el mejor animalito que había. El sacerdote debía poner las manos sobre este animal y gritarle todos los pecados de él, de su casa y del pueblo. Y ese animal debía ser degollado y su sangre debía ser derramada por la culpa de él. Para que, por fe, la pureza de ese animal se transfiriera al pueblo y todos los pecados del pueblo sobre ese animal. Pero ese animal en sí, usted sabe que para limpiar los pecados de toda la humanidad no puede ser con un animal. Ese animal, ¿sabe a quién representa? A Cristo. Amén.
ese animal estaba ahí como representación de Cristo, porque un animal por sí no podía espiar a la gente, pero sí la promesa de que alguien como un cordero iba a sacrificarse por nosotros. Alguien como ese becerro se iba a sacrificar por nosotros. Entonces, también ellos tenían una santificación posicional, porque ese animalito que era derramado apuntaba al que iba a venir en el futuro para ellos, que era el Cristo. Y así se les transfería a ellos la santificación. Pero también debían tener una santificación progresiva, porque Levíticos 19:2, Levíticos 19, versículo 2, también les pone una responsabilidad de seguir esta santificación. Levítico 19, 2, 1, para entender el contexto bien. Levítico 19, 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y ahí les va dando diversas leyes de aplicación en la vida diaria. Por ejemplo, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y en mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces ahí era la santificación progresiva, porque le decía a cada uno de los hijos, tienen que obedecer a sus papitos, tienen que obedecer a sus padres. Y el día de reposo, que era el día que ellos se reunían para adorar a Dios, era un día sagrado. Ese día ellos no lo podían cambiar por nada. Ese día ellos debían reunirse para adorar a Dios. Como lo hacemos nosotros, ¿cierto?, los domingos. Es así lo que ellos debían ir haciendo. Y eso, ¿qué es lo que traía? Una santificación progresiva, porque ellos también debían ir cambiando y dejando muchas cosas. Eran santos, sí, pero debían seguir ese camino de la santificación. Por eso existe la santificación posicional y la santificación progresiva, que es andar en el camino de Dios. Volvamos a Amós para seguir. Entonces Amós le dice al pueblo de Israel, al pueblo que conocía todo lo que le he estado explicando, le decía, ¿andarán dos si no estuvieren de acuerdo? No, para estar de acuerdo con el Señor hay que seguir su senda, su camino. Volvamos a Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Ahora iremos al verso 4. Amós capítulo 3, verso 4. Dice así, y empiezan nuevamente las preguntas retóricas. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Acaso el león cuando ruge porque quiere rugir? No, ruge con un propósito. Y ese propósito es intimidar a su presa. ¿Qué quiere decir esto? Los leones rugen para intimidar a su presa. Así Dios traería su juicio de manera justa sobre un pueblo que se merecía este castigo. Porque este rugir de Dios es hacerle saber al pueblo, ustedes van a tener que pagar por lo que están haciendo. Ustedes van a tener que ser corregidos por lo que están haciendo. Porque así como ese león ruge, y no ruge por las puras, como diríamos en buen chileno, ese león ruge porque va a atacar a su presa, va a intimidar a su presa. Luego dice, dará el leoncillo su rugido desde su guardia, si no se apresare. El leoncillo no gruñe sin sentido, gruñe porque atrapó un animal. Así Dios trae estas palabras sobre Israel, estos juicios, pues ellos habían sido atrapados en su pecado. Así como el leoncillo que gruñe cuando tiene a su presa dentro de su cueva o dentro del lugar, así el Señor había sorprendido a este pueblo pecando y dejando esa santificación progresiva, abandonando a su Dios, abandonando a su Señor. Verso 5 dice, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. ¿Acaso si uno viera que un pajarito cayó porque cayó? No, es porque alguien le disparó, si lo viéramos en nuestras palabras. Así, si hay transgresión, hay juicio y hay castigo. Porque recuerde que Dios no solo es amor, Él también es justo. Y Él no puede dejar pasar las cosas malas, Él las tiene que corregir, porque Él es justo. Y Él, al ser justo,
Así como un cazador apunta al ave y esa ave cae a tierra, así el pecado merece el justo castigo de Dios. Luego, aquí sigue diciendo en estas preguntas retóricas, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No sé si alguna vez salió a cazar con sus padres o vio cómo esto se hacía. Se ponían ciertos lazos en los campos o en las pasadas donde, por ejemplo, los conejos iban transitando, usted colocaba un lazo ahí, un lazo escondido, cosa que pasara el conejo y se atrapaba. Así también está explicando el profeta. Recuerde que él es un hombre de campo, un hombre que maneja todas estas cosas y le está explicando al pueblo con cosas que ellos puedan entender. Así la justicia con juicio es producto de la maldad cometida. ¿Por qué se aplica ese juicio? Porque hay una maldad. Así como el animalito pasa por ese lado y se levanta. Y se levanta esa trampa. Así es la justicia. La justicia tiene que cortar por lo sano cuando algo malo se está cometiendo. Por eso cuando Cristo nos perdonó, no nos dijo, yo los perdono. No nos dijo, yo los perdono y ya estamos todos listos. No, yo los voy a perdonar. Pero voy a tener que mandar a mi único hijo para que él pague sus culpas. Entonces no es algo tan fácil así como perdonar. Hay que aplicar justicia. Sobre alguien tiene que venir ese castigo. Así también el juicio viene producto de la maldad cometida. Verso 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? En la antigüedad habían muros que recordaban las ciudades. Y esos muros tenían torres. Y en esas torres habían atalayas o vigías. Cuando esa atalaya tenía una trompeta. Cuando esa atalaya veía que venía el enemigo, ¿qué es lo que hacían ellos? Tocaban trompeta y alertaban a toda la gente. Y cuando alertaban a la gente que iba a venir destrucción, ¿cómo cree que esa gente se quedaba así? Ya no importa. No, toda esa gente se empezaba a alborotar, se empezaba a preocupar. ¿Y quién eran estos vigías? ¿Quién eran los que tocaban esta trompeta? Eran los profetas. Porque los profetas le decían al pueblo, el Señor va a traer corrección. El Señor va a traer juicio. El Señor va a traer justicia. ¿Y eso qué es lo que iba a provocar en el pueblo? Miedo, temor. Como leímos la vez pasada, de tus juicios tengo miedo, Señor. Tengo miedo de tus juicios. Pero estos juicios venían producto de que el pueblo se había olvidado de Dios, de que el pueblo una y otra vez el Señor le decía, abandonen esto, déjense de hacer esto, y ellos, no te vamos a oír. Pero después de 40 años, como lo vimos, 41 años, vino el juicio de Dios. El Señor 41 años estuvo alertándolos, pero ellos no obedecieron. Cuando el profeta habla, ¿acaso el pueblo no se estremece? Y aquí viene a explicarnos la soberanía de Dios. Y dice, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Pareciera ser, ¿cierto?, una pregunta. Mire lo que dice esta pregunta. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Cuando venía el enemigo y destrozaba a todo el pueblo, ¿es cierto? Y cuando venían estos enemigos, imagínense, mataban mucha gente. Usted puede verlo en las películas que hacen a veces de la antigüedad, mataban mucha gente. Y una persona se podría levantar y ver toda esa mortandad y decir, ¿acaso todo este mal que ha sucedido, acaso el Señor no lo ha permitido? Porque eso uno debe entender. Todo está bajo el control de Cristo. Todo está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Todo está bajo el control de Dios. El control soberano no está solamente en las cosas que uno dice, sí, estas cosas, está en todo. En todo. Aún en esos momentos terribles. Pero siempre uno tiende a focalizarse en ¿qué? Pero los niños que están muriendo. Siempre uno dice eso. Mira la gente que está muriendo. Pero uno no se hace la pregunta primaria. ¿Por qué está pasando eso? ¿Se fijan? Porque es fácil decir, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que niños se mueran? ¿Por qué Dios permite que ancianos y estas personas sufran con enfermedades tan terribles? Muchos se hacen esas preguntas, pero no se hacen la pregunta primaria.
¿Por qué ha venido todo esto? ¿Acaso no ha venido a causa de nuestra desobediencia? ¿Acaso no ha venido después de que una y otra vez el Señor envíe personas para que su evangelio sea anunciado y aún así la gente lo desprecia? Veía en un momento, estábamos predicando por acá, mientras el hermano Cristóbal estaba predicando ahí, estábamos nosotros ahí escuchando, pasó una camioneta, un hombre riéndose, burlándose. Y uno después dice, ¿por qué vienen tantas cosas a esta humanidad? Porque ellos se burlaron de las cosas de Dios, porque ellos las miraron en menos, porque ellos no la estimaron como algo importante. Entonces no nos preguntemos por qué Dios lo permite. Digamos, es justo lo que está pasando. Es justo lo que está pasando. Y alguno podría decir, pero Dios, ¿por qué no viene y trae justicia al tiro? ¿Sabe por qué? Porque nos moriríamos todos. Porque la justicia no es solamente que un violador muera, la justicia es que un mentiroso también. Porque la justicia de Dios, Dios es santo, Él corta todo lo que es pecado, todo. Ni siquiera deja algo, porque uno siempre dice, no, que un violador, una persona así, lo más terrible, ¿me entiendes? Eso es lo malo, no. Los malos somos todos. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Entonces ahora entendemos esa pregunta cuando dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho o el cual Jehová no haya permitido? Con esto no queremos decir que Dios sea el autor del mal, no. El Señor permite que las cosas sucedan. ¿Y qué es lo que hace cuando el Señor permite que las cosas sucedan? Viene todo este mal. Por ejemplo, el mundo está lleno de gente que tiene para apretar un botón y hacer desaparecer una ciudad con una bomba atómica. Eso nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros sabe que hay armas que hoy en día se pueden utilizar. ¿Y por qué usted se ha preguntado y por qué no las utilizan? ¿Por qué no han apretado ese botón y han destruido Estados Unidos, han destruido Rusia, han destruido algún lado? ¿Sabe por qué? Porque el Señor no lo ha permitido. Porque el Señor todavía tiene su mano ahí. Pero el día, ¿sabe lo que le basta al Señor hacer esto? Retirarse y queda la escoba, como decimos nosotros. Es lo que sucedió con Faraón en el pueblo de Israel. El Señor, ¿sabe lo que dice? El Señor, por decir, le dijo, Moisés le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo. Por boca del Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué es lo que hacía Faraón? No los voy a dejar. ¿Y qué es lo que había pasado ahí? El Señor se había retirado normal de este hombre Faraón. ¿Y sabe lo que hacía Faraón? Faraón se vuelve más mal. Más mal. ¿Y es por qué? Es porque el Señor solamente retira su mano. Usted puede decir, pero ¿por qué no se cometen cosas más atroces? Porque el Señor todavía está deteniendo todo eso. Pero basta que el Señor deje de detener esas cosas y deje que la gente haga lo que quiera hacer y este mundo explotaría en un instante. A eso significa, no que Dios sea el autor del mal, sino que Él detiene que la gente no haga más mal, pero si Él se retira un momento, el mal viene. Por eso, cuidémonos de todas estas cosas, hermano. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir la palabra soberano? Que Dios posee y ejerce la autoridad suprema e independiente. Dios es soberano porque Él tiene una autoridad suprema. Tiene una autoridad que está por encima de todos. Él no puede decir que el presidente tiene que preguntarle al Señor. No. El Señor gobierna sobre los presidentes. El Señor gobierna sobre los multimillonarios. El Señor gobierna sobre cada persona que está en esta tierra. Hasta la hormiga más mínima que pudiera estar pasando por el lugar, el Señor la gobierna. Porque Él tiene una autoridad suprema y independiente. Es decir, cuando el Señor le va a preguntar algo, cuando el Señor va a hacer algo, Él no le pregunta a la gente, porque su autoridad es independiente. Su autoridad es independiente. Él no necesita pedirnos nuestra opinión. Él llega y hace las cosas, pero nunca debemos mirar o dejar de lado esto. Cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que Él es justo. Entonces, eso no quiere decir que el Señor va a hacer algo malo o se va a equivocar en algún momento. No, Él nunca se va a equivocar porque Él es perfecto. Entonces, todo lo que Él hace, todo lo que Él permite, siempre va a ser perfecto. Es decir, Dios es soberano porque tiene el control absoluto. El movimiento pentecostal, porque recuerda que hay muchos tipos de cristianos, de denominaciones hay. Y muchos de ellos tienen ese miedo del diablo.
Yo fui pentecostal, por eso se lo digo. Como se lo puedo decir con claridad, ellos siempre andan pensando en el diablo, que el diablo me puede hacer caer, que el diablo me puede sacar del camino, que los demonios en algún momento pueden hacer algo en el auto para que explote ese auto y muera. Pero ¿saben lo que ellos no están creyendo en un Dios soberano? Porque si yo creo que el Dios, mi Dios es soberano, aún tiene el control sobre los demonios. Aún el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Porque muchas veces el pentecostal que predica todas estas cosas cree que esto es una lucha entre el diablo y Dios, que a veces la maldad está ganando y a veces Dios está ganando. No crea esas cosas. Dios es soberano. Y el diablo no puede hacer nada, hermano. No puede hacer nada si el Señor no lo permite. Los demonios no pueden hacer nada. Su vida le pertenece al Señor y la vida de cada uno de los seres humanos de esta tierra. La vida de cada uno de los animales, la vida de cada ser creado, sea desde ángeles, demonios, principados, personas, de todo, la vida de cada uno le pertenece al Señor. Así que debemos entender, nuestro Dios es soberano. Es soberano en la salvación. Es soberano en las cosas que van pasando a nuestro alrededor. Es soberano en todo. Lo dijimos anteriormente, no hay ni siquiera una partícula en este universo que esté por ahí vaga sin que el Señor lo sepa. No, el Señor tiene el control de todo. Usted ve la estrella y puede ver que hay tanta estrella y el Señor tiene el control de cada una de esas estrellas. Entonces es maravilloso entender que nuestro Dios es soberano. Pero hay situaciones muy duras, situaciones difíciles. Pero debemos decir, Dios las ha permitido. Según su santo propósito y su justicia soberana. Veamos lo que dice el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Qué hermoso es lo que podemos hallar en los profetas, que muchas veces son llamados los profetas menores, mientras busca el libro de Lamentaciones que está después de Jeremías. Lamentaciones. Y ya solamente el nombre ya le hace de alguna manera entender de lo que se trata. Lamentaciones capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice aquí. Lamentaciones 4:4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien les repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre el púrpura se abrazaron a los estercoleros. O sea que estamos aquí enumerando cosas terribles que pasaron. Niños que por la sed, porque uno cuando mira a un niño uno ve, pero ¿cómo puede estar pasando? Pero niños que con la sed, su lengua se llegaba a pegar al paladar. Niños de pecho, imagínense. Pequeñuelos que pedían pan y no había quien les diera. Y hoy en día en algunos lugares de África podemos ver y hay cosas terribles que se hacen. Si usted se mete a YouTube y pone algunos de los niños que hay en África, hay niños que su cuerpo, al no recibir alimento ni muchas veces líquido, está tan delgadito y sus cabezas tan grandes que ni siquiera ellos se pueden parar. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero aquí está la respuesta, verso 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Entonces usted se pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Pasó porque el Señor es malo? ¿Porque el Señor se olvida de la gente? No, porque aumentaron la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. Cuando los seres humanos tienden a traspasar ya los límites de pecado, viene. Por eso cuidémonos. A veces aquí, ¿cierto?, en este país están aprobando leyes para el matrimonio homosexual, algo que está contrario a la palabra de Dios. Leyes que de una u otra manera están empobreciendo más a la gente y el rico está creciendo más. Leyes, ¿cierto?, tan malas, hermano, tan malas. Y uno después no se puede llegar a decir, ¿y por qué está pasando todo esto? No. Porque la iniquidad, ¿hasta qué punto llegó Sodoma? Si usted lee sobre Sodoma y Gomorra va a ver que ellos no eran como cualquier nación, ya era una nación que ya estaban haciendo lo malo. Dice que desde el más pequeño
Hasta el más anciano estaba corrompido en su sexualidad y pensaba en violar a alguien. Imagínese un niño pensando en violar a alguien. Entonces usted puede decir, pero ¿por qué el Señor hizo que descendiera fuego del cielo y matara a toda esa gente que está ahí? Niños, grandes, de todo. ¿Por qué? Porque ya la maldad llegó a un punto que ya es insostenible. Insostenible. Pero también tenemos por un lado situaciones que vienen a causa del pecado. Pero no todo lo malo, también quiero que entienda esto, no todo lo malo viene producto del pecado. Eso es importante entenderlo, porque los amigos de Job no lo entendieron. Dijeron, a este hombre que está sufriendo, no, tú porque hiciste algo malo te está pasando esto. No necesariamente. Veamos lo que dice Job 1. Job capítulo 1. Muchas veces el castigo y las cosas malas que vemos a nuestro alrededor vienen a causa del pecado. Pero también hay cosas que vienen a nuestras vidas que no necesariamente son a causa del pecado. Mire lo que dice en esta historia de Job, y se la recomiendo si quiere conocer más acerca de la sabiduría de Dios. Lea el libro de Job. Va a quedar impactado con todas las cosas que va a comprender. Job, capítulo 1, versículo 6. Esta escena del verso 6 es una escena en el cielo. Mire, escuche atentamente. Un día, verso 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado en la tierra. Y mire lo que dice el diablo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, los hijos de Job, y bebían vino en la casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una historia impactante. Impactante. Esto está dentro de los libros de sabiduría. Y vemos esta escena en el cielo. Job ni sabe que esto está pasando. Y en el cielo está Satanás ahí, infiltrado entre los hijos de Dios. Llega a conversar con el Señor. El Señor le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a esta persona que anda a mis caminos? Y él dice, ¿acaso teme de balde? Pero se fija que Satanás no puede hacerle daño a Job, porque el Señor lo tenía cercado. Le había dado prosperidad, el Señor le había dado todas estas cosas. Pero el Señor permite soberanamente y le dice, toma todo lo que él tiene. No tome su vida, tome todo lo que él tiene. Y él pierde todo y mueren hasta sus hijos. Mueren hasta sus hijos.
Pero miren lo que dice él. ¿Yo cómo salí de mi vientre? Desnudo. Y luego, ¿cierto? Va diciendo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No atribuyó a Dios despropósito. ¿Se fija? Este hombre estaba padeciendo porque pecó. Este hombre estaba sufriendo porque le falló al Señor. No, solamente porque el Señor quería que él pasara de ser un hombre justo a un hombre sabio. Él necesitaba aprender a depender de Dios en su totalidad. Y muchas veces vienen en las pruebas por lo mismo, hermano, para que nosotros aprendamos algo. Por eso, si a algún hermano o una hermana alguna vez le pasa algo, que su mente no sea rápida y diga, no, si está porque le pasó esto, si yo creo que hizo esto. Se fija que a veces la gente rápida va a juzgar y dice, no, si le está pasando porque hizo esto. No, nunca seamos rápidos para hablar. Digamos, el Señor lo ha permitido. Y tratemos de acompañar a esas personas, porque después te lo va a ver en la historia, los amigos de Job, en vez de ayudarlo, lo hundieron más. Así, hermano, aprendamos a ser sabios delante de los ojos del Señor. Luego, vamos viendo, ¿cierto? Volviendo a Amós, capítulo 3, verso 7. Dice así, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dice Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Antes de que pasen las cosas, antes de que vengan los juicios, antes de que acontezcan todas estas cosas de parte de Dios, el Señor comisiona a profetas, comisiona a sus hijos para avisarle a las personas antes de que pase todo. Veamos eso como parte de la providencia de Dios. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros. Es decir, hay cosas que el Señor nos va a revelar. Hay cosas que ustedes muchas veces, nosotros al participar de una reunión, el Señor nos va a avisar de muchas cosas. El Señor nos va a mostrar muchas cosas que usted y yo debemos ir entendiendo. Por eso es importante lo que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, de la importancia de oír el mensaje de Dios. La importancia de él. Porque el Señor no va a hacer nada sin que antes nos advierta por medio de los profetas, por medio de los predicadores. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor por medio de la palabra nos va a instar a tiempo y también nos va a instar fuera de tiempo. Es maravilloso que usted y yo entendamos que el Señor siempre nos va a hablar antes que pasen las cosas. Pero ¿qué es lo que necesitamos aprender? A oír. Necesitamos aprender a oír. Si no oímos estas cosas, si las despreciamos, porque ¿se acuerdan cómo partió Amós? Dice Amós 3:1, oíd esta palabra que os ha hablado Jehová contra vosotros. Oigan. Pero 40 años después, ellos despreciaron esto y vino todo el juicio. No espere, querido hermano, querida hermana en el Señor, no espere que venga el juicio para recién entender las cosas. Si hay algo que usted y yo debemos aprender, es que el Señor, por medio de los predicadores, por medio de los profetas, nos habla antes. Y nos habla con anticipación antes de que sucedan las cosas. En Lucas 16:29 hubo un hombre que cuando murió, fue al infierno. Porque allá, cuando uno muere, ¿a dónde se va? Al infierno. El cuerpo se queda en un cajón, pero el alma se va a este lugar llamado el infierno. Y dice que este hombre, alzando sus ojos en el aire, porque esta es una parábola que cuenta el Señor, mira de lejos a Abraham, que está en el otro lugar, se lo podemos decir en el cielo, en el seno de Abraham. Y una de las cosas que, resumiendo,
Una de las cosas que este hombre ya se ve tan perdido y sabe que no puede salir de ahí, le dice, pero envía a uno de mis hermanos, de entre los muertos, envía, a Lázaro, a este hombre que está en la presencia del Señor, envíalo para que vaya de entre los muertos y le avise a los hermanos, a mis hermanos, para que no vengan a parar a este lugar. Pero ¿sabe lo que dice? Ahora, a Moisés y a los profetas tiene. Óiganos, no esperemos llegar al infierno para entender que el infierno es real. Oigamos a tiempo, porque el Señor nos está diciendo las cosas a tiempo. El Señor nos está alertando a cada uno de nosotros a tiempo. Dios advierte a tiempo para hacernos evidentes sus juicios, para que sepamos la causa y la fuente del castigo, siendo culpables por despreciar las advertencias de Dios. ¿Por qué Dios nos dice las cosas antes? Para que quede un antecedente del por qué nos va a pasar, del por qué nos pasó y del por qué estamos viviendo todo lo que está pasando en nuestra vida y en nuestro alrededor. Por eso el Señor es tan misericordioso que en su providencia nos avisa las cosas. Volvamos a Amós. Volvamos a Amós, en el último verso que estudiaremos. Versículo 8. Amós 3:8. Utiliza nuevamente preguntas retóricas y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En palabras simples, Amós, ¿sabe lo que está diciendo aquí? Oiga, si el Señor me está diciendo estas cosas, ¿acaso yo no se las voy a decir a ustedes? Yo tengo tanto miedo como ustedes de lo que va a pasar. Si usted nos ve a nosotros como predicadores, usted podrá decir, usted está hablando estas cosas, pero el temor es tanto para los que oyen y es tanto para el que habla este mensaje. El apóstol Pablo dijo algo importante, dijo, ¡ay de mí si yo no anuncio este evangelio! ¡Ay! Significa juicio. Nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de anunciar, porque si ruge el león, si ruge el Señor, ¿acaso yo no voy a tener miedo de estas cosas? Si habla el Señor, ¿acaso yo no voy a hablar este mensaje? Usted, si alguna vez ha tenido la oportunidad de conocer otros lugares, otras iglesias, se va a dar cuenta que lo que menos se predican son estas cosas. Se está predicando de bendición, se está predicando de sanidad, se está predicando que le va a ir bien en la vida, se está predicando de puras cosas que a la gente le conviene. Pero ay de aquellos que teniendo la responsabilidad de anunciar estas cosas, no lo están haciendo conforme a la palabra de Dios. Porque los predicadores tenemos la presión del deber. Tenemos un sentimiento por el deber de anunciar este mensaje. Y no solo los predicadores, sino también cada uno de ustedes. Porque la gran comisión dijo, vayan y anuncien el evangelio. Yo puedo estar predicando desde un púlpito, pero usted puede estar predicándole a su vecino. Usted puede estar hablándole a las personas que están alrededor de su familia. Usted puede estarle hablando aún a sus enemigos, porque cada uno es responsable de anunciar estas verdades antes de que sucedan. Porque ay de nosotros si no anunciamos el evangelio. ¿Sabe por qué el evangelismo no solamente debe ser por una sola persona, sino que todos, el Señor nos hizo todos responsables? Porque todos debiéramos temer a estas cosas. ¿Y sabe por qué nosotros hablamos con otras personas de Cristo? No es porque tengamos más tiempo que todos para hacerlo, sino porque hay un temor de que las personas sufran una eternidad en el infierno. Estamos seguros que nosotros no podemos salvar a la gente, pero sí tenemos un trabajo en el Señor que hacer. Predicar. Anuncian, no dice vayan y convenzan a la gente, no dice eso, no dice vayan y conviertan a la gente, dice vayan y anuncien el evangelio, vayan y anuncien mis palabras, y es una responsabilidad que está sobre mí, y sobre cada uno de ustedes. Si acaso ruge el león, si acaso el Señor nos está advirtiendo sus juicios, ¿quién no va a temer? ¿Acaso nosotros no tememos que estas cosas van a pasar?
tengamos miedo de lo que viene. Pero no miedo porque nos vamos a perder, porque el Señor nos ha salvado y esa salvación no se pierde. Pero tengamos miedo de los que están a nuestro alrededor y todavía no han confiado en Cristo. De nuestra familia que aún no se ha aferrado a estas cosas. La oración, cuando vaya aprendiendo más de la oración, se va a dar cuenta que no es solo orar por cosas banales o cotidianas de la vida, sino también por nuestra familia. Nunca nos cansemos de orar por nuestra familia. Nunca nos cansemos de orar por los hermanos que no vemos en este lugar. Nunca nos cansemos de orar aún por nuestros enemigos para que conozcan esta verdad del Evangelio, para que sean sus almas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Si habla Jehová el Señor, no profetizarán. Amós sentía la responsabilidad y tenía la responsabilidad, sentía la presión de la necesidad de transmitir este mensaje. Mire lo que dice Jeremías 20, y va a entender a Jeremías, porque Jeremías estaba viviendo en carne propia lo que era esto. Jeremías 20, verso 7, Jeremías 20, verso 7. Quiero, hermano, y quiero transmitirle lo que Amós nos está transmitiendo a cada uno de nosotros por boca del Señor. Sintamos que esto es real. Creamos que esto es real. Jeremías 27. Miren lo que dice Jeremías 27. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces, que dice, hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Este hombre tenía ese sentimiento por el deber, esa confianza de las palabras de Dios, pero a su vez veía que este mensaje era algo pesado también. Porque recibía burlas, porque recibía también de la gente, ¿cierto?, esa pelea, esa afrenta sobre su vida. Y mire lo que él llega a decir en el verso 9, y dije, no me acordaré más de él. Es decir, no me voy a acordar más del Señor. No voy a hablar más en su nombre. Pero aquí está, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, por más que no queramos hablar de este mensaje, hay algo dentro de nosotros. Está Dios mismo alertándonos a cada uno de nosotros de que anunciemos este mensaje. Y aunque tratemos de sufrirlo, no vamos a poder. Poéticamente dice, pero había un fuego metido dentro de mis huesos. Recuerde que dentro de los huesos está esa médula. Es la parte más interior que un ser humano tiene. Pero dentro de esa médula, este hombre podía transmitir que no podía dejar de hablar este mensaje del Señor. Cada uno de nosotros es responsable de predicar este evangelio y anunciar que el juicio viene. Anunciar de que la ira de Dios se acerca y de que hay una esperanza en Cristo. Hay una esperanza en Él. Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, te agradezco, Señor, que por medio del profeta Amós nos exhortes, Señor, a hablar de este evangelio. Nos exhortes a creer y confiar en este Dios soberano que tiene el control absoluto de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a no juzgar las cosas de manera tan rápida, sino ser sabios y decir, el Señor lo ha permitido, bajo sus propósitos y designios soberanos. Te suplico, oh Padre Celestial, que en esta santificación progresiva sigamos por medio de las Escrituras encontrando en qué estamos fallando y pudiendo, Señor, con un genuino y verdadero arrepentimiento para vida, ir dejando todas aquellas cosas que te desagradan, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a que
podamos serte útiles. Y antes de serte útiles, debemos, oh Señor, con corazón dispuesto a acercarnos delante de ti. No esperemos, Señor, sufrir ese juicio y esa corrección de parte del Señor para recién comprender de que estas cosas son así. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Que esa necesidad de anunciar el Evangelio se meta dentro de nuestros huesos. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos siga transformando y nos siga llevando a ser como Cristo. Te lo suplico, Dios mío. Te suplico que al despedir esta reunión, te suplico que la gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les guarde. Hasta aquí hemos llegado con la reunión y la adoración a nuestro Dios.